Bueno, hola, buenos días. Buenos días. Carmen, gracias por concedernos esta entrevista. Un Y placer. empezamos con la primera pregunta. Bien. Usted es docente. ¿Qué la llevó a participar en una asociación como NACE? ¿Quizás alguna experiencia personal? Bueno, lo primero, me puedes llamar de tú sin ningún problema, ¿vale? Lo segundo, decirte, para empezar, que yo soy docente vocacional. Vocacional quiere decir, pues que estoy muy convencida, siempre he querido estar con los niños, siempre he querido ser profesora y amo mi profesión y también a los niños, ¿no? Entonces, como es lógico, cualquier tipo de maltrato yo no lo puedo, no lo puedo aceptar. Y por circunstancias de la vida, pues esta asociación, que la creó una mamá cuya hija sí que había sufrido acoso escolar, ¿vale? Pues bueno, en un momento determinado hubo una relación con esta mamá y bueno, entramos en la asociación y al cabo de muy poquito tiempo, esta mamá dijo que ya estaba muy cansada y que lo dejaba. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento, ¿qué íbamos a hacer? O se cerraba la asociación, que entonces era muy chiquitita, muy pequeñita, o había que implicarse. Y bueno, pues cada vez me fui implicando más y más en la asociación, primero poquito, después más, hasta que, pues bueno, hemos conseguido que NACE llegue al nivel que tiene hoy en día, que es pues eso, ayudar a niños de toda España, familias de toda España, participar en congresos, hacer formación para los profesores, para monitores, para muchos sectores, ¿sabes? Para mucho público y también hacer talleres con los niños en las escuelas. En fin, hacemos muchas cosas desde la asociación. Todo lo que nos piden y podemos, lo hacemos para ver si acabamos con esto, porque esto hay que acabarlo, ¿no? ¿De qué forma ayudan desde NACE a los niños acosados y hasta dónde llega su labor? Pues mira, nosotros vamos a suponer, vamos a hacerlo con un caso que podría ser un caso práctico, ¿no? Imagínate que nos llaman por teléfono, suele llamar la mamá y nos dice, mi hija sufre acoso escolar. Bueno, pues lo primero que hay que preguntarle es cómo está esa niña, ¿vale? Saber si está muy dañada, si no, si aguanta todavía, si está ya pues en un momento de desesperación, si puede seguir yendo al colegio, si no. Eso es lo primero que hay que preguntar. A partir de ahí le preguntamos, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el colegio? ¿Habéis hablado con el tutor? ¿Habéis hablado con la dirección? ¿Qué os han dicho? ¿Han intentado solucionar el tema? ¿Cómo lo han intentado solucionar? ¿Se ha solucionado? Porque claro, a veces pues sí que los colegios intentan solucionar o los institutos intentan solucionar las cosas, pero no siempre lo consiguen. ¿Por qué? ¿Quieres que te cuente por qué a veces no se consigue? Sí, por favor. Bien, pues mira, por varias razones. Una es que los profesores tenéis que saber que no estamos formados en acoso escolar, salvo honrosas excepciones. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque ¿quién lo ve? ¿Quién ve el acoso? Ahora te pregunto yo, Óscar, ¿quién ve el acoso en una clase? El acosado, Por supuesto. ¿Y quién más? mm, los profesores, no, creo que No. no. El acosador y los que observan y no hacen nada. Muy bien. Esa es la clave. Esa es la clave. Si los testigos, los observadores, no se callasen, no habría acoso. No se callasen o no se uniesen al agresor o no le aplaudiesen, le jaleasen. Entonces, ¿qué pasa?
como los chavales se callan, los profesores no nos enteramos. Porque los profesores a veces podemos ver algo, pero creemos que es algo puntual, que solo ha pasado una vez, ¿sabes? Entonces no nos damos cuenta de que no ha sido una vez, de que han sido varias veces, muchas veces, y de que la víctima está sufriendo mucho. Entonces, esa es una de las razones por las cuales a veces no se soluciona el acoso en un centro escolar. Una, porque no se ve. Otra, porque cuando se ve piensas que es otra cosa, piensas que ha sido algo puntual. La tercera es, pues, porque a lo mejor quieres hacer algo, pero como no hay formación en general en acoso escolar, en los profesores, no sabes muy bien qué hacer. Ahora imagínate que yo soy la tutora de un curso y llamo a la familia de la acosadora, ¿no? Llamo a la familia y le digo, oye, mira, es que vamos a ver, parece que tu hija está haciendo esto o esto o esto. Y si la familia de la acosadora me dice, eso es mentira, ¿quién ha dicho eso? ¿Dónde está la prueba? Mi hija no ha sido. Es muy difícil empezar a trabajar porque la propia familia no te apoya, ¿entiendes? Entonces, estas cosas pasan a veces. Y a veces ponemos en marcha medidas con buena voluntad, pero que no siempre son medidas adecuadas que acaban con el tema del acoso escolar. ¿Sabes? Entonces, no sé si yo me he explicado bien para que entendáis que los profesores sí tenemos voluntad de acabar con ello, pero es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo que está pasando es que hay un caso de acoso escolar y que luego a veces pues no ponemos en marcha todas las medidas adecuadas, sino que sí que lo hacemos, pero a lo mejor esas medidas no acaban con el acoso. Como presidenta de No al Acoso, ¿podría explicarnos por qué empiezan los casos de acoso en las escuelas? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta para la cual no sé si hay una respuesta única. ¿En qué momento un niño, una niña, que normalmente son bondadosos, son buenos, ¿no? Cuando un niño es pequeñito, pues se ha demostrado que su tendencia natural es a la bondad, a ayudar. En esto hay experimentos, niños de 1 año, ¿no? Que ayudan, ven que algo se le cae a un adulto, se lo recogen. ¿En qué momento ese niño decide empezar a tener unas conductas negativas, agresivas respecto a otra persona o respecto a un compañero? ¿Por qué sucede? Bueno, pues mira, una de las razones puede ser por celos. Yo creo que los pequeños, ¿vale? Cuanto más pequeños y también en primaria, no excluyo la secundaria, pero creo que es más difícil controlar esos celos pues cuando están en primaria. Esa puede ser una de las razones. Mi compañero es demasiado listo, mi compañera es demasiado guapa. Pues qué rabia. Pues cómo me fastidia a mí eso, porque yo no saco las mismas notas, porque yo no soy tan guapo o tan guapa. Esa puede ser una de las razones. Otra es que la persona que agrede necesita protagonismo y entonces lo busca de una manera negativa. Como yo no puedo ser tan guapo, ni tan lista, ni lo que sea, pues entonces voy a intentar brillar de otra manera. Y de paso voy a intentar cargarme a este o a esta que sí que brilla y que sí que sabe hacer las cosas bien y es exitoso, etcétera. ¿Vale? A veces incluso detrás de la víctima puede haber alguien, perdón, detrás del victimario, del acosador, puede haber alguien que sufra mucho. Ahora imagínate que tenemos a alguien que en su casa está siendo maltratado o ha perdido, no sé, a su padre, a una hermana, o está en una situación de marginación social. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Sabéis? Pues que a lo mejor no pueden comer o no tienen una casa en condiciones, están en una vivienda ocupada,
situaciones muy duras. Y entonces lo que hacen es que como no pueden gestionar, no pueden salir de esa situación tan difícil, eso les duele mucho, ¿vale? Emocionalmente están mal y a veces, equivocadamente, lo que hacen es maltratar a otros, como si eso, el maltrato a una tercera persona, a un compañero, pudiera aliviar su propia tristeza, su propio malestar. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué? Pues mira, una respuesta única yo no la tengo, pero sí te puedo decir que hay diferentes tipos de acosadores. Cada uno tiene su motivación. Hay diferentes perfiles y algunos incluso empiezan a lo tonto, pues por hacer una broma. Y sigue la broma y se les va de las manos. Mira, os contaré un caso. Intervinimos en un instituto donde había un caso de bullying y entrevistamos a la víctima a petición de la directora del centro, entrevistamos a la víctima y entrevistamos también al acosador. Una de las cosas que hacía este acosador era pedirle a su compañero dinero. Esto se llama extorsión. Mañana, como no me traigas 5 euros, lo que sea, te parto la cara, te espero fuera, etcétera, ¿no? Cuando le entrevistamos y le pregunté por qué hacía eso, la respuesta, yo no la esperaba, fue porque un día hicimos una apuesta por un partido de fútbol, quién ganaría o quién perdería, la gané yo, él me tuvo que dar 5 euros y entonces pensé pues que le iba a seguir pidiendo 5 euros. Fíjate de qué manera más tonta, en realidad él no lo había pensado. No, no se preparó todo eso. No dijo yo voy a pedirle cada X 5 euros. No, empezó a lo tonto, un buen día le salió bien y a partir de ahí siguió pidiéndole 5 euros porque le parecía una manera fácil de tener dinero. Y yo me di cuenta de que no era un mal chaval. Sencillamente se enredó en esa rueda y acabó practicando, pues eso, una conducta de maltrato y de acoso escolar. ¿Cuáles son los tipos de acoso más habituales y cómo hay que enfrentarse con ellos? Bueno, vamos a ver, los tipos de acoso más habituales, pues son el físico directo, te pego, te empujo, te golpeo, te hago caer, te tiro por la escalera. El físico indirecto, maltrato tus cosas, tu mochila, tu cuaderno, te escondo tu material, aparece tu libreta de mates en la otra punta del instituto, ¿de acuerdo? Físico directo, físico indirecto. Verbal directo, te pongo un mote, te insulto, por ejemplo, ¿vale? Verbal indirecto, hago correr rumores sobre ti, algo que pasa muchísimo en los centros escolares y no se le da importancia. Seguramente, pues algunos de vosotros pensaríais que esa no es una conducta de acoso escolar, pero lo es y hace mucho daño, ¿no? Porque ese rumor se esparce cada vez más y acaba destrozando a la víctima y muchas veces ni siquiera es verdad lo que dicen sobre ella. Luego tenemos otro que también hace mucho daño, que es el de exclusión. Te excluyo, no te dejo participar ni en juegos, ni en trabajos en grupo, no quiero que vengas conmigo ni con otro, ni con otro, ni con otro en el autocar cuando hay una excursión, siempre hay alguien que va solo. No te invitamos a ninguna fiesta, ¿vale? No te invito. Ese sería el de exclusión directo. Pero existe el de exclusión indirecto.
Imagínate que alguien no solamente dice yo no te voy a invitar a mi fiesta, que tiene todo su derecho, porque no vamos a invitar a toda la clase. No pasa nada. Se puede invitar a aquellos que son más afines, con los que tienes más confianza. Vale, hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa si además esa persona va a otros compañeros y les dice, como invites, vamos a suponer, a Marta a tu fiesta de cumpleaños, después a este grupo ya no vuelves a entrar, ¿eh? Siempre hay alguien que tiene la capacidad de manipular a los demás, ¿vale? Entonces, además hay amenazas, hay coacciones, extorsión, como os he dicho en el caso de este que chantajeaba y que le pedía dinero, ¿no? Entonces, la segunda pregunta era, ¿qué tiene que hacer la víctima? ¿Era esa, Matías? No, era solo una. Ah. ¿Cuáles son los tipos de acoso más habituales y cómo hay que enfrentarse con ellos? ¿Cómo hay que enfrentarse con ellos? Vale, esa era la segunda parte de la pregunta. Sí, mira, la segunda parte. Vale, ¿cómo hay que enfrentarse con ellos? Claro, yo te preguntaría, ¿quién? ¿La víctima, los testigos, los profesores, la sociedad? Vamos a dar una respuesta amplia. Para enfrentarse con el acoso escolar, cada uno tiene que hacer su trabajo y cada uno tiene que cambiar cosas, ¿vale? Por ejemplo, la víctima, pues claro, tendría que a lo mejor fortalecerse, buscar herramientas para defenderse mejor. Lo que pasa es que no nos engañemos, la han escogido como víctima porque saben que no se puede defender o no se sabe defender. Entonces, a la víctima hay que enseñarla también, ¿no? Pero eso es una labor que a veces tarda. ¿Qué hay que hacer? Sobre todo, frenar a quien está maltratando a esa víctima. Ahí sí que tenemos que ir, porque ese es el que te está incendiando la clase, ¿no? Entonces, hay que frenarlo. ¿Cómo? Los compañeros, como he dicho antes, son fundamentales. Sois los más importantes, porque sin vosotros no hay acoso escolar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero, tener en cuenta que no es justo que alguien calle a toda una clase. Eso no se puede consentir, porque eso no es de justicia. Y vosotros, a la edad que tenéis, decidme si es verdad o no lo que voy a decir. Tenéis en la boca siempre eso de esto no es justo, profe, esto es una injusticia, o mamá o papá. ¿Dónde está el sentido de la justicia cuando se permite el maltrato a un compañero? Yo pregunto. Entonces, ¿qué se puede hacer? De uno en uno no, porque claro, si solo uno va a defender a la víctima, van a ir a por él. Estamos de acuerdo en eso. Pero si en una clase hay 25 y hay uno que maltrata y hay una que es maltratada y hay 3 o 4 que jalean, que se unen, vamos a suponer, ¿no? Es igual que tengamos, que nos queden 20, que nos queden 18. ¿Me vais a decir que 18 no son capaces de unirse para frenar eso? Yo no me lo creo. No me lo creo. Y esto es lo que está pasando. Pero esto es lo que no debe pasar. Entonces, los testigos son fundamentales para frenarlo y para decirle al compañero, te avisamos, no lo vuelvas a hacer, porque no queremos que maltrates a nuestra compañera y si lo sigues haciendo, todos denunciaremos esto. De denunciar me estoy refiriendo a decírselo al tutor, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué tendrá que hacer el tutor? Pues actuar bien y llamar a ese agresor, hablar con él y decirle muy seriamente, si vuelves a hacer esto, el coste será tal, el que sea, y cumplirlo. ¿De acuerdo? Está claro que el agresor siempre va a decir que no lo ha hecho. Normalmente nadie dice, sí, pues es verdad, lo maltrato cada día, le pongo la zancadilla, le quito su bocadillo y le mojo en los lavabos. No, no lo van a reconocer. Entonces, ahí es donde viene esa formación que muchas veces necesitamos los profes, ¿vale? Para saber cómo actuar en estos casos. ¿La cosa se queda aquí? No. No, los padres también tienen que saber qué hacer, tanto los padres del agresor como los padres de la víctima. ¿Por qué? Porque hemos dicho que muchas veces los padres del agresor dicen, no, mi hijo no.
Y los padres de la víctima a veces pues tampoco saben lo que está pasando o no se dan cuenta de que su hijo sufre o piensan que no tiene tanta importancia. Entonces, cada uno de ellos, cada una de estas familias tiene que saber cómo actuar. Tiene que saber cómo actuar la dirección del centro. Tiene que saber cómo actuar incluso un médico. Imaginaos que ha habido golpes, que han dejado marcas. Y a esa niña, a ese niño lo llevan al pediatra. Pues muchas veces un caso de acoso lo detecta el pediatra. Sí sabe también del tema. Todos estamos implicados. Chicos, esto es lo que quiero que sepáis y que entendáis todos. Los medios de comunicación, claro que sí. ¿Por qué? Porque tienen que tratar este tema como se tiene que tratar, con la seriedad y dándole la importancia que el tema tiene. ¿Vale? Los políticos, la gente que está en la administración, en los despachos, tiene que hacer más cosas para acabar con el acoso, porque se están haciendo, pero todavía vamos muy lentos y tenemos que acabar con ello. Cuando intervienen los servicios sociales, etcétera, no me voy a alargar, pero para que veáis que no es solamente un tema de una persona y que no se queda en la víctima y el victimario, o sea, el agresor. Este tema nos llega y nos toca a todos. Y todos somos responsables y sobre todo si nos callamos, porque el que se calla es cómplice y el que jalea también, aunque no participe directamente. ¿Cuáles son las secuelas que acaban quedándose a las víctimas de acoso y cómo hay que tratarlas? Mira, depende mucho de determinadas variables, o sea, de varios factores. Si hay alguna palabra que yo utilice que no comprendáis, por favor me decís, Carmen, ¿eso qué es? ¿Vale? Vale. Entonces, depende, por ejemplo, del tiempo durante el cual sufre el maltrato la víctima. A mayor tiempo, mayor daño. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Vale. Depende de la intensidad. No es lo mismo que cada día me roben material, que un día me roben material, otro día intenten tirarme por la escalera, otro día me metan la cabeza en la taza del váter, otro día me insulten gravemente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mayor intensidad, porque claro, ha habido casos pues muy graves, ¿no? A mayor intensidad, mayor daño. Y también depende de lo que se llama en psicología la resiliencia, que es la capacidad de aguante que tenga una persona. No todo el mundo sufre en la misma medida. Os pongo un ejemplo. Alguien se cae y se hace daño, ¿no? Se lastima las rodillas. Seguramente habrá una persona que le parecerá que eso le duele menos que a otra persona que dirá que le duele muchísimo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un umbral de tolerancia al dolor físico. Pues lo mismo pasa con el dolor moral, con el dolor anímico. No todo el mundo sufre de la misma manera. Entonces, esas podrían ser quizás las tres variables, los tres factores más importantes para determinar qué secuelas va a tener esa es acosada. Luego dependerá también de la ayuda que reciba o que no reciba por parte de familia, de compañeros, de profesores, que se sienta más o menos comprendida, más o menos acompañada. De la terapia que en un momento determinado se le pueda aportar. Todo eso son elementos de ayuda, ¿no? Pero sí quiero que sepáis una cosa, que hay adultos que están muy dañados porque sufrieron maltrato. Algunos nunca lo han dicho. Es el caso de Sergio, al cual vosotros entrevistasteis, ¿no? Tardó muchísimos años en decir, a mí me pasó esto. Y lo dijo precisamente de la mano de NACE, pues hace un tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor manera de que no haya secuelas, la mejor manera de ayudar? ¿Evitar que empiece el acoso escolar? Fijaos si sois importantes y si tenéis responsabilidad,
en general los compañeros. Si evitamos que empiece, evitaremos que yo tenga que responder a esa pregunta de qué secuelas deja y cómo se le puede ayudar. Cuando ya está muy dañado, pues hombre, claro que podemos ayudar, comprendiendo, estando ahí, apoyando, diciendo yo te acepto tal como tú eres, te tengo un gran cariño, te voy a apoyar, te voy a ayudar, aparte de esas ayudas específicas, como he dicho, desde el punto de vista de la terapia, ¿no? Pero cuidado, que el que verdaderamente necesita terapia es el acosador, ¿eh? O sea, alguien que maltrata es alguien que no es feliz. Es alguien que algo está pasando en su vida cuando necesita maltratar a otro, ¿lo entendéis? Entonces, por eso, como profe y como miembro de una asociación contra el acoso, siempre digo, cuidadito, vamos a dejar de focalizar solo sobre la víctima. Ay, pobrecita, mira, que no tiene habilidades sociales. ¿Y qué pasa? ¿Sabéis lo que son habilidades sociales? Que no se sabe relacionar. Teóricamente la culpa es de la víctima porque no se sabe relacionar bien. Mentira. Muchas veces se sabía relacionar muy bien. Tenía una autoestima muy sana. Pero al final acaba metiéndose en un rincón, acaba sintiéndose, pues, no voy a decir la palabra, pero como alguien de muy poca valía. ¿Por qué? Porque se lo han dicho cada día. Tú eres una mí. ¿Y qué haces todavía aquí? ¿Y por qué no te matas? Si nadie te quiere y todo es un día y otro día y otro día, si practicamos algo que se llama empatía, que sabéis que es ponerse en el lugar del otro, decidme quién no estaría hecho polvo. Si cada día te están diciendo lo mismo y cada día te están maltratando. Por lo tanto, ayuda a la víctima, sí, pero ayuda al agresor. Nosotros, ni yo como profe, ni la asociación como asociación, vamos contra el agresor. Vamos contra lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces para intervenir, el adulto, el profe, lo que ha de hacer es decirle, oye, yo te puedo apreciar mucho, ¿vale? Porque esto no es un tema personal. Te puedo apreciar mucho, pero no te voy a consentir de ninguna manera que maltrates a un compañero que además es alumno mío. Si tú tienes un problema, yo te ayudo y lo resolvemos, pero no te voy a consentir que maltrates. ¿Me explico? Vale. No sé si he respondido. Sí. ¿Y cómo hay que tratarlas? ¿Cómo hay que tratar a la víctima? Sí. Bueno, pues creo que más o menos ya lo he esbozado con mostrándole que estamos a su lado, mostrándole que no es un bicho raro, que es lo que ella se siente. Porque hay muchas víctimas que a mí me dicen, bueno, es que si me hacen esto es porque me lo merezco. Eso es durísimo cuando oyes eso. Porque hay quien está convencida de que se lo merece, porque lleva tiempo y tiempo sufriendo y los compañeros le van diciendo siempre lo mismo. Eres gordo, eres fea, eres tal, eres cual. ¿Vale? Y al final se lo acaba creyendo. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarla de ahí y decirle, no, eres una gran persona y yo te aprecio tal y como eres y tienes estos valores, este. Es decir, cada uno, desde el lugar que ocupe en la vida de esa persona, puede hacer algo. Si eres compañero, si eres la madre, si eres el profesor, para rehabilitarla, para ayudarla a reconstruirse, porque está muy dañada. Imaginaos, esa persona por dentro se siente como que se desmorona, es como una casa cuando se desmorona, ¿no? Pues hemos de ayudarla a reconstruirse. Como ya lo he dicho, apoyándola, diciéndole lo valiosa que es, las cualidades que tiene. Pues mira, sabes que a mí me has ayudado mucho en esto. Ah, pues sabes que yo no me había dado cuenta, pero gracias a ti he visto que, en fin, se pueden decir muchísimas cosas positivas a un compañero. Estoy hablando de compañeros porque supongo que en este caso es lo que más os importa, pero todos podemos y debemos hacer algo. Sobre todo, no permitir el maltrato, eso es lo primero.
Pero el acoso también afecta a las personas que rodean a la víctima. ¿Cuáles, cuáles suelen ser las reacciones más típicas de las familias al enterarse del infierno que viven sus hijos día tras día al ser acosados en el colegio? ¿Y cómo deben informarse las familias? Bueno, mira, es verdad que falta información para las familias, por eso nosotros también hacemos charlas para los padres, normalmente las piden las AMPAs de los colegios, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahí hay diferentes reacciones. Yo quiero insistir en que es muy importante la reacción de los padres del acosador. Si ellos lo consienten, lo relativizan, dicen, bueno, no es para tanto, bueno, algo le habrán hecho, pues unos días le toca perder a uno y otros a otros. Sí, si hacen eso, están legitimando el maltrato de su hijo. Y además, lo que es más grave, no se dan cuenta de que ese niño o esa niña puede convertirse perfectamente en un maltratador en el futuro y maltratar a sus hijos, a sus trabajadores, a sus vecinos o a quien sea, porque si siempre le ha salido bien, pues va a seguir practicando esa misma conducta. Así que esos padres del agresor y todos los demás debemos hacer algo también por él para que no se convierta el día de mañana en un maltratador. ¿Vale? Los padres de la víctima. Bien, depende de quién se lo diga, cómo se lo diga. A veces, imaginaos que va su hija y les dice, mira, que es que fulanita pues me hace esto y tal. Y hay padres que dicen, bueno, hombre, no será para tanto, no, pues tampoco pasa nada, seguramente ha sido sin querer. O a veces le dicen, ay, hijo, es que parece mentira, es que todo te pasa a ti. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de la gravedad. Porque muchas veces también la víctima no se expresa bien. Aquí hago un paréntesis. La víctima debe decirlo, pero debe saber a quién decirlo, es decir, que sea a alguien que vaya a actuar y que vaya a actuar bien. Y no puede decirle ni al profe, ni a su padre, ni a su madre, es que me hacen esto. No, tienes que decir, mira, a mí me vienen maltratando o me vienen haciendo esto y esto desde hace tantos meses, tantas semanas, me lo hace fulanito, le he dicho ya que pare, no me hace caso, etc. Entonces, si eso se cuenta así a los padres, claro que los padres van a reaccionar y van a ayudar a su hijo. Pero la cosa es saberlo trasladar, ¿vale? Si te lo dice un tercero, imaginaos que es un compañero que se da cuenta de cómo está sufriendo, ¿no? Ese niño o esa niña, y un día se lo cuenta a los padres. La primera reacción puede ser de negación, a veces pasa, ¿no? Incluso, pues no puede ser. No puede ser que esté pasando esto. Luego tendrán que saber cómo sentarse. Por ejemplo, con esa niña, sentarse con ella y poco a poco, dándole su tiempo, en un espacio adecuado, solos, ¿vale? Intentar sacar la verdad de lo que le está sucediendo. Porque si no, puede llegar un momento, como nosotros vemos muchas veces, puede llegar un momento en que los padres se sientan muy mal porque a veces dicen, yo no me lo perdono, no sé cómo pude no darme cuenta de lo que le estaba pasando. Entonces hay que aliviarles diciendo, mira, tú no podías darte cuenta porque ni siquiera sospechabas que lo estaban maltratando ni qué tipo de maltrato estaban infligiéndole, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias posibilidades, como os digo, tanto si son padres de acosadores como si son padres de las víctimas, a veces las reacciones son diferentes. También existe una reacción que no se debe, nosotros no aconsejamos. Imaginaos, pues, que la madre, a causa del dolor que le produce el sufrimiento de su hija, por ejemplo, pues coge y dice, me voy ahora mismo al colegio y la voy a liar allí. Su hija eso no lo quiere. Y ella se está equivocando, la madre se está equivocando. Al colegio hay que ir pacíficamente, lo más sereno posible o lo más serena posible,
a hablar, a dialogar, a dar información y a pedir que el colegio actúe. Pero no se puede ir, aunque yo puedo entender que, claro, cuando a la madre le acaban de decir, me hacen esto, 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 o le hacen esto, esto y esto y esto, está desesperada y lo que quiere, vamos, es, entre comillas, cargarse a alguien, ¿entendéis? Entonces, siempre nos hemos de poner en el lugar de cada uno de los agentes, de las personas que actúan en acoso escolar, ¿vale? A los padres les decimos no vayas así al colegio, pero al colegio también hay que decirle, entiende el dolor de esta madre cuando va a verte, entiende que pueda, entre comillas, descantillarse, ¿me entendéis? ¿No? O sea, que se le pueda ir un poquito la cosa y diga, se exprese de una manera pues que quizá no es la adecuada. ¿Cómo hay que actuar con las personas acosadoras y sus familias? Bueno, pues más o menos ya lo hemos ido diciendo a lo largo de esta conversación tan agradable. Desde luego hay que actuar no solo por la víctima, sino por el propio agresor. No se puede permitir el maltrato de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Entonces, mirad, cuando llamamos, vamos a suponer que yo ahora vuelvo a ser la tutora, ¿vale? Cuando llamamos a la familia de un agresor, vamos a practicar la empatía también con esa familia. Yo llamo a esa familia y le tengo que decir al padre o a la madre o a los dos que sospecho que su hijo es un agresor, ¿no? Digo que sospecho porque si le digo lo es, pues ya naturalmente suelen levantar, digamos, una pared entre la tutora y ellos mismos. Entonces hay que saber cómo abordarles. Lo primero a lo mejor sería decir, oye, muchas gracias por venir, estoy muy contenta de poder tener esta tutoría con vosotros, porque realmente necesito trasladaros algo importante que me preocupa respecto a vuestro hijo, porque yo lo aprecio mucho, pero estoy viendo que hay cosas que no está haciendo bien y que pueden perjudicarle a él mismo. Entonces, es otra manera de entrar con esos padres, de conseguir a lo mejor que bajen la guardia, si se consigue, a lo mejor no siempre, de decir yo aprecio mucho a tu hijo, pero precisamente porque le aprecio necesito que me ayudes, ¿vale? A ayudarle a él. Y entonces ya entramos de otra manera distinta. ¿Por qué? Porque si no, si nos ponemos en el lugar de los padres del acosador, inconscientemente, yo creo que ellos lo primero que piensan es, no puede ser. No puede ser, mi hijo no. Porque la negación es lo primero, os lo he dicho antes, que suele venir a la cabeza, mi hijo no. Y automáticamente supongo que piensan, yo no puedo haber fallado. ¿En qué he fallado? ¿Por qué? ¿Me están diciendo que mi hijo es un maltratador? ¿Me están diciendo que es capaz de hacer daño a un compañero? No lo puedo asumir, porque eso quiere decir que yo en algo he fallado. Y muchas veces tengo que deciros que es verdad. Han fallado porque el perfil de un acosador suele ser alguien que se ha salido siempre con la suya, que ha chantajeado, que ha practicado la ironía, ¿sabéis? O sea, esas personas que son despreciativas con respecto a los demás, a veces incluso respecto a sus padres, ¿no? Que les dices de pequeño recoge los juguetes y no quieren hacerlo y no lo hacen, o cogen una pataleta, o que luego les dices cuando son adolescentes, oye, a las 10 te quiero en casa y no hacen caso y siguen saliéndose con la suya, o utilizan otras artimañas, sobre todo con la madre, ¿no? Ay, mamá, venga, déjame, y le tocan la barbilla, venga, ¿qué tal? Ese es el perfil del acosador y si eso no se ha parado desde pequeños, es uno de los posibles perfiles, ¿eh? Si no se ha parado desde pequeños, pues la cosa va a más y puede llegar a extremos. Así que no sé si os he respondido. ¿Qué grado de responsabilidad cree usted que tienen el alumnado
que presencia el acoso y no hace nada? Pues ya lo he dicho, total, no puedo decirlo de otra manera. Tiene total responsabilidad porque sin ellos no habría acoso de ningún tipo. Así que el que observa y calla es cómplice, es colaborador necesario, ¿eh? Y el acoso se mantiene gracias a esos silencios, ¿vale? Y gracias a las palmas, a los jaleos de algunos, ¿eh? Cuando alguien maltrata a un compañero y hay 2 o 3 que jalean, venga, dale, sí, sí, que cómo mola, qué guay. Eso se va a repetir, evidentemente. Por tanto, total responsabilidad. Dice que los profesores han sido en muchas ocasiones la diferencia entre la vida y la muerte. ¿En qué se debe fijar el profesorado y las direcciones que deben tomar los centros para evitar el acoso escolar y erradicarlo Bueno, he dicho antes que es una labor de todos, ¿de acuerdo? Y he dicho que los más importantes, lo siento mucho, pero sois vosotros, los testigos. Eso no excluye la responsabilidad del centro, evidentemente que sí. ¿Qué debe hacer el centro? Pues poner un programa de prevención efectivo. Para nosotros, el programa TEI, Tutoría entre Iguales, porque pensamos que es el que mejor funciona. ¿De acuerdo? Eso es lo primero, porque, fijaos, en acoso escolar hay 3 pasos. Prevención, detección e intervención. Si prevenimos, no tenemos que dar los 2 pasos siguientes. Ahora bien, si no tenemos herramientas de prevención, entre las cuales también está la educación emocional, por supuesto que sí, ¿vale? Entonces tendremos que saber detectar. ¿Cómo detecta un profesor? Pues mirad, hay 4 Cs. Una es específicamente para los profesores. La primera C es la C de cambios. Si observamos cambio en el carácter de esa criatura, o nos enteramos de que cambia de itinerarios, o vemos que cambia de amistades, ¿vale? Incluso en su vestimenta. ¿Por qué? Porque muchas veces los chavales acosados se visten mucho para poder pasar desapercibidos, no quieren ver ni ser vistos. Otra C es la C del cuerpo. El cuerpo del niño acosado es los hombros hacia adentro, la mirada al suelo, triste, la mirada triste, ¿vale? Muchas veces arrastra los pies, o sea, todo él nos está diciendo que está como hundido. Y sabéis que hay algo que se llama lenguaje corporal. Bien, pues hemos de fijarnos en ese cuerpo. Segunda C. Tercera C, la de campanas. Hacer campana es hacer pellas, hacer novillos, es decir, absentismo, no ir al centro o los pequeños no querer ir, piden no ir. Y para los profes hay una cuarta C, que es la de costumbres. Cuando alguien te pide ir al lavabo, por ejemplo, y acaba de venir del patio y tú, lógicamente, le dices, hombre, pero ¿cómo me pides ahora ir al lavabo? Si acabas de venir, claro, es que él no ha querido ir al lavabo en ese momento porque sabe lo que pasa en el lavabo y lo que le hacen allí. Pero eso el profe no lo sabe. Cuando te llega tarde, ¿vale? O muchas veces sale el primero del aula. Lo que está intentando es no coincidir con sus compañeros. ¿Por qué? Porque le tiran por la escalera o lo intentan, porque le ponen la zancadilla y lo tiran al suelo, etcétera, etcétera. Otro signo, no quiere rotundamente salir a la pizarra. ¿Por qué? Porque se expone. Porque entonces se meten con él, aunque el profe a veces no se da cuenta. Porque el profe está, pues a lo mejor, pendiente de lo que está explicando el chaval en la pizarra. Entonces los otros están, mira, qué porquería de bambas lleva, fíjate qué sudadera se ha puesto, pues vaya peinado, pues me río, pues tal, pues cual. ¿Vale? Y otra característica es, sobre todo en los más pequeños, pero no solo, lo que hacen es acercarse mucho al profe. Es lo que llamamos el profe paraguas. Claro, si me maltratan, pues ¿qué hago? Yo intento acercarme al profesor, porque me protege. Con cualquier excusa, porque como no le voy a decir que me están maltratando, pues le pregunto, oye, ¿eso que has explicado de mates? ¿Vale? O también cuando vemos que hay chavales que están solos o que se van a la biblioteca, que no se relacionan, que no se van al patio. Claro, si allí pasan cosas en algún rincón, pues lo que intentan es evitarlo.
Suponemos que conoce el caso de una chica llamada Ángela que sufrió acoso y ahora tiene 1 millón de seguidores en Instagram. Sí. ¿De qué modo cree que es perjudicial o beneficioso sacar todos esos años de sufrimiento a relucir y sacarlos a la luz? ¿Ha cambiado mucho el acoso desde la llegada de Internet? Vale, empezamos por el final. Ha cambiado mucho el acoso desde la llegada de Internet, indudablemente, porque ahora el acoso se dimensiona por redes sociales. Los chavales, si no están en redes, parece que no existen y que ya no hay más vida más allá de las redes y de los me gusta y de todo lo demás. Eso es un grave error. Y las redes pueden ser muy beneficiosas, muy interesantes para muchas cosas, porque ahí hay un mundo desconocido que puede ser pues muy positivo para las personas, pero también, como en casi todo, hay una parte muy negativa. Esa parte, pues naturalmente, en lo que concierne al acoso escolar, es el potencial que tienen las propias redes para maltratar, para permitir ese maltrato, ¿no? Los chavales cuando maltratan por redes sociales lo hacen normalmente desde su habitación y allí piensan que son impunes. Aquí yo puedo decir lo que quiero y no se dan cuenta claro, de que eso al día siguiente va a tener una repercusión. Al día siguiente no, en el mismo momento. Y que eso tiene un coste también a nivel legal, porque el maltrato por redes sociales, lo malo es que se dimensiona, se extiende muchísimo enseguida. Pero lo bueno es que deja huellas y entonces enseguida se le puede pillar a la persona que está maltratando por redes sociales. Respecto al caso de Ángela, pues mira, yo a Ángela y a muchas Ángelas que he conocido, que han dado la cara en los medios, etcétera, yo las admiro porque son capaces de decir, lo voy a denunciar públicamente para que no les pase a otros. Yo he tenido, pues, alumnos, chiquitos, chiquitas que han salido a decirlo públicamente con la autorización de sus padres. Naturalmente siempre hay que velar, cuidado. Esto no se puede hacer de cualquier manera. Hay que dar las máximas garantías, aunque es verdad que nunca se tienen al 100%. Pero esta persona, Ángela, o cualquier otra Ángela, para mí es una heroína. Hay héroes y heroínas que son capaces de asumir ese riesgo para salvar a otros del infierno que ellos han vivido. Pero siempre hay que hacerlo con cuidado. ¿Cómo cree que afecta la cuarentena por el coronavirus a los niños acosados en una situación donde el ciberbullying puede ser un arma muy peligrosa? Pues ¿Cuáles mira, son los mayores peligros de Internet en una situación como esta y cómo se debe uno enfrentar a ella? a ver, vamos por la primera parte. Los niños que son acosados en este momento están bastante tranquilos porque a pesar de que esta es una situación complicada para todo el mundo, también para los niños, pero lo cierto es que ellos prefieren esto, el confinamiento, al maltrato diario. Que hay maltrato por redes sociales, algo nos ha llegado, pero la verdad es que a nosotros, por lo menos en la asociación, no nos ha llegado como una cosa masiva, vamos a decir, y terrible. No nos ha llegado. No digo que no haya, pero algún caso sí que hemos sabido de él. Luego, ¿cuál era la segunda parte o tercera de la pregunta? La segunda parte. ¿Cuáles son los mayores peligros de Internet en una situación como esta y cómo se debe uno enfrentar a ella? Bueno, Internet, ya lo he dicho, tiene muchos peligros. Evidentemente, puedes estar sufriendo maltrato. Si estás sufriendo maltrato por redes sociales, lo que has de hacer es decirlo inmediatamente, decírselo a tus padres, a tu familia, y si ellos no saben cómo hacer, cómo actuar, entonces que se pongan en contacto con una asociación y ya pues les informamos, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y discúlpame, había otra parte que se me ha ido de la cabeza, porque son tantas cosas las que quiero decir. Sí, ¿y cómo se debe uno enfrentar a ella? Vale, enfrentar, como he dicho, diciéndolo, ¿vale? Y desde luego valorando muy seriamente el salir de ese lugar donde te están maltratando, que eso es lo que muchos chavales no hacen.
Porque piensan, como he dicho antes, que si no están en ese chat, en esa red social, etcétera, no existen. Bueno, de momento, al menos por precaución, salir para no tener que estar enfrentándote a ese maltrato diario. Luego ya veremos cómo se reingresa en esas redes sociales cuando se pueda frenar el tema. Y ya para terminar, dele por favor un consejo a cualquier persona de nuestra edad que esté ahora mismo en peligro de sufrir o empezar a sufrir acoso en la escuela o en el instituto. Vale, que esté en peligro de empezar a sufrir, no que lo esté sufriendo. Vale. Que lo empiece a sufrir o que lo vaya a empezar a sufrir. Es que una persona no sabe que lo vaya a empezar a sufrir, ¿me entiendes? O sea, muchas veces incluso los chavales no saben poner la etiqueta de acoso escolar. Por cierto, ya lo vamos a decir, acoso escolar, para que nadie se equivoque, es un maltrato entre iguales, o sea, entre compañeros, repetido en el tiempo, con intención de hacer daño por parte de quien humilla, de quien maltrata, y con indefensión por parte de la víctima. No se puede defender, porque hay un desequilibrio de fuerzas, hay un abuso de poder por parte del victimario. Eso es acoso. Si se cumple esa definición, tenemos bullying. Si no se cumple, estamos en otra situación de conflicto, de lo que sea, pero que no es acoso escolar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, alguien, pues yo supongo que no prevé que vaya a suceder eso, hasta que no le empieza a suceder, hasta que no empiezan a maltratarle, y a veces ese maltrato empieza con una mirada despreciativa, por ejemplo, una mirada que lo que pretende ya es anularte, es humillarte. Por tanto, lo que sí puedo decir es que en el momento en que empiece ese maltrato, esa mirada, estar muy alerta, saber que eso se puede convertir en una situación de maltrato reiterado, por tanto, acoso escolar, y denunciarlo. ¿A quién? A la persona adecuada. Si por lo que sea no tienes tanta confianza con el tutor, con la tutora, y la tienes con otro profesor, no pasa nada. Hay que hablar con aquella persona que es más cercana y que piensas que va a actuar y que va a actuar bien. Y luego esa persona ya sabrá cómo trasladárselo al tutor. Ese es mi consejo. Muchas gracias, Carmen, por darnos esta entrevista, y ahora pasaremos con el coloquio. Hola, soy Alicia. Hola, Alicia. Y bueno, no sé si lo preguntasteis antes, pero porque se me fue internet un momento, pero bueno. ¿Por qué entraste en NACE? Bueno, sí que lo he explicado, pues fue de una manera casual, digamos, aunque yo en el fondo no creo mucho en las casualidades y sí en las causalidades. Pues ya digo, la mamá que creó la asociación pidió ayuda y a partir de ahí pues empezó la colaboración con ella. Ella después dejó la asociación fue creciendo. Al principio era pues no al acoso escolar, stop bullying, sigue siéndolo, pero bueno, la renombramos de una manera más positiva como NACE, no acoso escolar. Soy Manuela. Hola, Manuela. ¿Por qué crees que el acosador nunca se siente lo que es? ¿Por qué creo que? ¿Perdona? Que el acosador nunca se siente lo que es. Nunca se siente lo que es. Ah, ¿por qué no se siente como acosador? Bueno, tú sabes que uno de los mecanismos de defensa que tenemos las personas, ¿no?, es negar la realidad, no asumir aquello que uno hace. Yo quiero pensar, fíjate, vamos a utilizar el verbo hacer más que el verbo ser. O sea, prefiero calificarlo como alguien que ejerce maltrato sobre otro que como alguien que es un maltratador. Desde luego que en ese momento lo es, no cabe duda, ¿vale? Pero quiero pensar que es algo circunstancial y que con la ayuda adecuada se puede solucionar. La tendencia de un acosador es siempre a negarlo. Mirad, una vez estuve en un colegio de Bilbao, me llamaron para intervenir porque había un problema muy grave con un agresor. Ya era mayor, ya era en ciclos formativos, y yo fui allí a hacer una intervención con la clase. Y él estaba
todo el tiempo como muy malhumorado, no me miraba a los ojos. Por supuesto, pues nada, ya llegó tarde, se enfrentó con la tutora, no se quería sentar donde le dijeron, etcétera, etcétera, ¿no? Y no decía nada y yo seguía haciendo mi taller con ellos. Y en un momento determinado dice, pues si se maltrata, es porque se lo merece. Bueno, entonces yo le quise preguntar, ¿no? Le dije, bueno, tú sostienes que se lo merece. Suponiendo que fuera así y que mereciese un castigo por algo que ha hecho, ¿ese castigo se lo tendría que dar un compañero? Y me contestó, casi me escupió la respuesta, pues sí. Y entonces yo le hice la pregunta del millón, le dije, pues si fuera así, lo que no entiendo es por qué esa persona se esconde. Si cree que está haciendo lo correcto y que su compañero merece un castigo, ¿por qué se esconde? Ahí ya no supo qué contestarme. Os comento esto para que veáis que siempre hay una justificación, la que sea. Me ha mirado mal, me ha empujado cuando a lo mejor han coincidido y yo qué sé, pues por el pasillo. Siempre el acosador va a tener una excusa y una razón para maltratar. Una razón que no es tal, porque el maltrato jamás está justificado. Muchas gracias, Carmen, por estar hoy aquí, gastar un poco de tu tiempo con nosotros. Y me gustaría dar un aplauso por esta situación que estamos pasando y muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes del aplauso yo quiero despedirme como corresponde de todos vosotros y deciros que para mí es un placer, siempre se dice, pero es que yo estoy encantada porque os he dicho que a mí lo que me encanta es estar con los chavales y ahora es que no podemos hacerlo por la situación que tenemos, solamente pues con 3 de los míos, así que me siento como en casa. Os agradezco muchísimo que hayáis tenido ese interés por entrevistarme y por saber más del acoso escolar y os pido, por favor, que hagáis algo, que todos, que recordéis siempre, si algo quisiera que recordaseis de esta entrevista, por lo menos algo es que todos podemos hacer algo y que no se puede permitir ni se debe permitir el maltrato, que por favor actuéis si alguna vez veis que se produce en alguno de vuestros compañeros, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.